Bueno, este título, que a mí me parece muy, muy bonito, de esta labor, que tenemos los padres, la familia, para ayudar a nuestros niños y niñas, basado, ¿no?, en qué sabemos del cerebro, qué conocemos del cerebro. Nos veremos 3 días, nos veremos de aquí un par de semanitas, porque, bueno, con que siempre salen dudas y cosas de las que hablemos hoy, las podemos probar. Nos parecía que dejando 2 semanas de margen nos daba tiempo, y luego también volveremos a dejar estas 2 semanitas para vernos el día 23. Si yo os pregunto, ¿qué necesita, ¿no?, qué necesita este bebé para tener éxito en la vida? ¿Qué necesita? No sé si a alguien le viene algo a la cabeza, ¿eh? Juan José, no sé si quiere decir algo. A mí sí me... Necesita cuidados, ¿no? Sí, y tan claro que necesita cuidados. ¿Qué más? Lucía también no sé si quería decir algo. Sí, nada, yo iba a decir que necesita pues confiar en sí mismo, necesita creer que puede llegar a ser algo y no sé, de momento no se me ocurre más. Muy bien, muy bien. ¿Alguien añadiría alguna otra cosa? Yo diría cariño y sentir la confianza de los de alrededor, ¿no?, para construir su confianza, ¿no? Claro, fijaros que todo lo que habéis dicho es así, es así. Por lo tanto, de algún modo, fijaros que a veces, ¿no? Bueno, pues esta mujer, que dice, no lo entiendo, ¿no? Lo tengo todo, tengo marido, 2 hijos, una casa, como de algún modo todo lo que ella esperaba, pero tendría que ser feliz y estoy hasta el gorro, ¿eh? Luego, cada vez más hablamos no de los engranajes, es decir, fijaros, yo conozco a un chico súper, súper, súper inteligente. Me acuerdo que cuando éramos jovencitos él empezó ingeniería industrial, que aquí en Girona, de un grupo de 150, solo 5 aprobaban los 5 cursos a la primera, porque era una carrera muy, muy complicada. Pero él era uno de estos privilegiados que decías, madre mía, qué engranajes, ¿no? Qué engranajes, qué inteligente es, pero en cambio no lo veías contento, ¿no? No lo veías ni confiando en sí mismo, ¿no?, ni todo eso que habéis dicho, ¿eh? Por lo tanto, nuestro cerebro, veréis que yo os hablaré que, imaginaros que nuestro cerebro, a mí me va muy bien la imagen de que nuestro cerebro es como si fuera una casa de 2 plantas, un edificio de 2 plantas. En el piso de arriba tenemos los engranajes, estos engranajes que nos permiten pensar, razonar, la lógica. Tenemos neuronas que piensan, y en el piso de abajo tenemos los engranajes que nos permiten sentir. Luego, claro, ¿qué necesitamos, ¿no?, para tener éxito en la vida? Bueno, pues necesitamos que realmente esta inteligencia emocional, que la educación que recibamos nos permita pues, aprender a gestionar esta confianza, bueno, evidentemente con el cariño, con los cuidados, sentirnos atendidos, para ir construyendo esta inteligencia emocional. Pero fijaros, esta inteligencia emocional no depende de estos engranajes del piso de arriba. Este compañero que os digo, que se llamaba Jordi, bueno, se llama Jordi, tenía unos engranajes muy, ¿no?, muy buenos, y en cambio nunca lo veías contento, siempre lo veías como disgustado. Luego, fijaros, ¿qué más sabemos del cerebro? No solo sabemos que en este piso de abajo tenemos las neuronas que sienten, sino que en este piso de abajo, desde el momento que nacemos, al menos eso lo sabemos seguro, que desde el momento que nacemos se empieza a decir que incluso quizá en el vientre cuando estamos en el vientre de las madres, pero seguro que en el momento de nacer, este cerebro emocional, ¿no?, este piso de abajo que va grabando cómo nos sentimos. Si nos sentimos bien, si nos sentimos mal, si nos sentimos capaces, si nos sentimos incapaces, si nos sentimos dignos de estima o no dignos de estima. Luego fijaros que
estamos muy supeditados a este piso de abajo, a este cerebro emocional. Luego, imaginaros que nuestros hijos cuando nacen fueran estos campos, que claro, que está todo por sembrar, porque son vírgenes. Luego, evidentemente, ¿no? Evidentemente, el payés, bueno, pues el agricultor hace este trabajo pues, de sembrar, regar, abonar, sembrar, regar, abonar, y para que estos campos, bueno, pues todos sean muy campos que a lo largo, con los años, sean frondosos y con mucha vegetación. Luego el trabajo tanto de la escuela como de la familia pivota en, bueno, ¿qué podemos hacer para regar, abonar, sembrar estos campos, para que acaben así de verdes todos? Luego, no tenemos, bueno, lo que tenemos que lidiar muchas veces es con esta inmadurez que tienen los niños, y los adolescentes también, y bueno, que no hacen lo que toca, al contrario, que tocan lo que no tienen que tocar, que se pelean. No sé si tenéis más de un hijo, que una de las cosas que pasa muy a menudo son estas peleas con los hermanos, que no hay día que no se chinchen, bueno, que muchas veces hacen rabietas o no hacen lo que les pedimos. Y si tenéis hijos preadolescentes o adolescentes que están enganchados, que el móvil a veces es como una extensión de su mano. Luego, fijaros, este cerebro que antes decíamos que es tan importante porque es, bueno, ¿no? Diríamos es el órgano más importante, es el que hace que seamos quienes somos y que nos permite no solo aprender, sino gestionar nuestras emociones y sentir. Estos cerebros a veces se cargan, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que estos cerebros a veces se cargan? Pues fijaros, imaginaros estas situaciones que hemos dicho ahora, que dices, ostras, el piso de arriba nos juega malas pasadas, no siempre nos ayuda, somos muy inteligentes, pero no siempre nos ayuda la inteligencia. Mirad, el otro día yo hablaba con los padres de un niño que se llama Jan, que tiene 7 años y le han diagnosticado altas capacidades. Y sus padres decían, a ver, es que no lo entiendo. Le dices a Jan, no puedes empujar a tu hermana de 5 años. Y le empiezan a decir que él ya es mayor, que se tiene que controlar, que eso no tiene que hacerlo, que no puede ser, que cómo va a hacer eso. ¿Y qué creéis que pasa? ¿Qué creéis que pasa? Que al día siguiente está tranquilo, está moderado, no pega a su hermana. ¿Qué creéis que pasa? La empuja más. La empuja más. La empuja más, Diana, tienes toda la razón del mundo. Fijaros una cosa, fijaros que los padres de Jan tienen toda la lógica, lo que hacen. ¿Por qué? Porque la lógica nos dice, a ver, esto Jan no toca, pues le voy a explicar muy bien que no toca, Pero si ahora yo os pregunto, el cerebro, el piso de arriba de Jan no lo sabe que esto no toca. El problema está en que no lo sabe. A ver, fijaros, en ese momento es muy importante como padres entender qué está pasando, ¿no? Entender el origen de esos comportamientos, porque el origen de estos comportamientos que hemos mencionado no está en nuestros engranajes cognitivos, no está en nuestras neuronas pensantes, sino que están en nuestro cerebro emocional. Por lo tanto, fijaros, ¿por qué cuando los padres de Jan le dicen a Jan que ya está bien? Incluso el otro día me decía la madre, ¿sabes qué le he llegado a decir? Dice, con que cuando se pone nervioso puede empujar a los compañeros de la escuela. Le he llegado a decir, no vas a tener amigos, todos se van a alejar de ti. Y luego la madre decía así, ay, madre mía, dice, me parece que no lo hago bien, dice, pero es que ya no sé qué decirle. Luego, fijaros, es normal lo que hace esta madre, porque intenta buscar razones para ayudar a Jan, pero fijaros, imaginaros que nosotros tenemos un incendio en una planta baja y enviamos los bomberos al piso de arriba que no hay fuego. Claro, no va a servir de nada, la casa seguirá quemando. ¿Sí? Luego, como decía Diana, fijaros que pasa al contrario.
Al contrario. Luego, fijaros una cosa, cuando estos cerebros se cargan por cosas que no podemos saber, ni saben nuestros hijos. Nuestro cerebro emocional su funcionamiento es inconsciente. Es inconsciente. Mira, yo me acuerdo de un niño, Eric, que cuando tenía 10 años no había hecho los deberes y le preguntaron, Eric, saca los deberes, y se puso a llorar, pero a llorar, a llorar, a llorar. Y la maestra le dice, Eric, ¿qué ha pasado? Y dice que se me ha muerto el tío. Este fin de semana se ha muerto el tío y no he podido hacer los deberes. Bueno, la escuela, que era religiosa, se pusieron todos a rezar, a todo el mundo le daba el pésame, algún niño que se le había muerto, algún pariente cercano le daba abrazos, besos. Y luego, claro, la tutora súper, impactada, a las 5, dice, claro, voy a acompañar a Eric. Y acompaña a Eric y le dice a la madre que le da el pésame, que le sabe muy mal, y la madre dice, ¿por qué me das el pésame? Dice, hombre, porque se ha muerto tu hermano. Y la madre decía, no, se ha muerto mi hermano. Luego, claro, fijaros, a Eric le cayó una bronca, pero no solo de la maestra, de la madre, sino que el entrenador de fútbol, no sé cómo, se enteró y lo dejó sin jugar el fin de semana. Luego, el padre me decía, Silvia, te juro, que cuando yo le decía, pero Eric, ¿cómo se te ha ocurrido decir esa barbaridad? Y él me decía, no lo sé. Y dice, yo me lo creo porque lo decía con esa cara, decir, no lo sé cómo he dicho esta barbaridad. Luego, fijaros, nuestro cerebro emocional tiene un funcionamiento inconsciente y automático. Por lo tanto, cuando decíamos que el cerebro se carga y hacen estas conductas que no son lógicas, es como si en nuestro piso de abajo, en nuestra cocina de las emociones, hay una estructura que se llama amígdala que se dispara. Y se dispara ¿por qué? Bueno, imaginaros una cosa, imaginaros que todos en nuestro piso de arriba es como que tuviéramos una parte del prefrontal, el prefrontal, que hace la tarea de un director de orquesta. ¿Y qué hace un director de orquesta? Bueno, pues el director de orquesta primero decide qué pieza se toca, ¿no? Por lo tanto, qué necesito. Luego es cómo lo hago, ¿no? Qué músicos hago tocar para que esto suene bien, y me aseguro que no desafinen. Por lo tanto, gracias a este prefrontal, a estas neuronas que piensan de nuestros engranajes del piso de arriba, de nuestro piso cognitivo, pues podemos, por ejemplo, hoy todos los que estáis aquí, nuestro director de orquesta se ha marcado el objetivo de decir a las 4:30 necesito estar libre para conectarme, ¿no? Hemos pensado cómo lo haremos, desde dónde, desde el móvil, desde casa, y luego, si nos ha funcionado, diremos perfecto, el próximo día lo hago igual. Y si no nos ha funcionado, el próximo día buscaremos otra estrategia. Pues fijaros que para que este piso de arriba, estas neuronas cognitivas, este director de orquesta pueda realizar esta tarea, necesita que este piso de abajo se lo deje hacer. Ahora imaginaros que este director de orquesta, ¿no? Que le puede decir pues, a estas niñas que no se peleen, que no vale la pena, a Jan que no empuje a su hermana, que es más pequeña. Claro, para que este director pueda hacer esto, necesita que en este piso de abajo no hayan explosiones. Por lo tanto, que en la cocina de las emociones no haya malestar. Imaginaros, mirar qué pasa si hay malestar. Sí, en este piso de abajo, si por las vivencias, por la sensibilidad, por la acumulación de cosas que pueden irle a ver pasando al niño a lo largo del día, hay una explosión, fijaros qué pasa con nuestro director, con nuestro piso de arriba, que desaparece. ¿Sí? Por lo tanto, una cosa que a mí me ayuda muchísimo como madre es que cuando las cocinas de las emociones hay explosiones, hay un fuego, lo que veremos en las conductas de nuestros hijos son estos cerebros que se cargan, son estos cerebros ¿no? que se descontrolan, pero lo que veremos son conductas que a mí me va bien llamarlas que son humos. ¿Por qué? Porque fijaros, antes Diana decía una cosa, decía que si nosotros, ¿qué pasa si nosotros incidimos en el humo? Que
Si los padres de Jan le dicen, ya está bien, Jan, esto no lo tienes que hacer, soplan ese humo. Y si soplan ese humo, ¿qué pasa si soplamos el humo? Que generamos más humo. Luego esa conducta, yo me acuerdo un día que estaba en una tienda, en una papelería, bueno, era septiembre y faltaba poco para empezar el instituto, y me acuerdo que estaba haciendo cola y una chica de detrás mío iba con su madre y debía tener unos 12 o 13 años, y la chica hizo esto, bueno, yo no me peta mucho, pero se crujió los dedos, y la madre en ese momento le dijo, ¿quieres parar? Va, ¿qué creéis que pasó? Se petó huesos que yo no sabía ni que se podían crujir, Luego, fijaros, si ahora yo os pregunto, ¿esta madre sopló? Sí. Claro. Y luego, si soplamos, generamos más humo, Yo me acuerdo que cuando empecé en la unidad de neuropsicopedagogía, nosotros, para que los padres estuvieran un rato tranquilos, estábamos en la zona de pediatría y los padres se podían ir un rato a tomar algo y nos quedábamos con los niños. Y un día estaba con un niño de 2 años que estaba con unas tijeras, pero solo las miraba, por curiosidad. Y a mí se me ocurrió decirle, no te las pongas en la boca. Y luego el niño me miró, las cogió y ¡pum! Y pensé, madre mía, ¿no? Y yo misma me di cuenta que lo que había hecho, de algún modo, había provocado el efecto contrario. Luego no sé si querías decir algo, Diana. No quería decir nada. Vale, pues fijaros, fijaros que interpretar las conductas es muy, 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 muy útil. Porque si interpretamos las conductas como estas conductas, es decir, como estas conductas que se originan en esta cocina de las emociones, ¿y por qué? Porque hay alguna explosión, algún fuego, y que lo que vamos a ver es en conductas en forma de humos. Nos puede ayudar mucho porque detectarlas ya es el primer paso para decir, a ver, pues, ¿qué puedo hacer? ¿No? Para no soplar o avivar, porque a veces también avivamos. Nuestra respuesta a veces no solo es soplar, sino que genera más brasas. Si podemos perder los nervios, y los padres de Jan le dicen, es que nos pones de los nervios. Luego aquí fijaros que no solo soplamos, sino que este piso de abajo, este mundo emocional, bueno, pues aunque lo hagamos completamente sin la intención de generar más brasas, generamos más brasas. Luego, fijaros, cuando nuestro cerebro, cuando los niños hacen cosas que no son lógicas y que se originan en esta cocina de las emociones, es como si el cerebro se descontrolara. Y a mí también me va bien el decir que, fijaros, que cuando estos cerebros se cargan y explotamos, es como que a todos nos saliera como una copia. Yo un día estaba en la piscina y me hizo gracia porque una madre oí que decía una amiga, hoy me ha salido un monstruo, hoy me ha salido un monstruo y he perdido la cabeza y me ha salido el monstruo. Luego pensé, digo, mira, ¿no? Está realmente, cuando explotamos, cuando nuestro vaso se llena, es como, ¿no?, que nos saliera esta copia. ¿Por qué decimos copia? Porque tiene nuestras manos, nuestra cara, pero es este cerebro que está secuestrado, ¿no? Fijaros, este cerebro está secuestrado por por esta cocina de las emociones. Luego, ver las copias de nuestros hijos nos ayuda. ¿Por qué nos ayuda? Porque nos permite separar lo que hacen de lo que son. ¿Sí? Por lo tanto, no son maleducados, no son agresivos, no son malos, sino que, bueno, a veces explotan, ¿no? A veces hacen tonterías, a veces hacen cosas que no tocan o que no son las más idóneas. Luego, esto es importante, es muy importante, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo decir a un niño, que yo, por ejemplo, yo hay un niño que lo ayudamos desde la fundación que muchas veces pues su cerebro explota y hace estas conductas, estos humos, que hay humos que son más negros que otros,
porque este niño lo que hace es que no es lo mismo un niño que su mecanismo de defensa es quedarse así compungido y no hablar, que el niño que cuando explota tira sillas. Pues este niño es el que cuando su cerebro se descontrola y se carga, tira sillas. Luego, claro, me acuerdo un día, ¿no? que pues Alex tiró unas sillas e incluso me dio así como un empujón, ¿eh? Y luego me dijo, claro, no me quieres, ¿no, Silvia? Porque te hago enfadar, ¿eh? Y soy malo. Y claro, fijaros, yo le dije que no era malo, que, bueno, que eso era la copia, que ese cerebro se cargaba, se cargaba, se cargaba, luego explotaba y luego, no, es como que ganara la partida, ¿no? Este cerebro descontrolado gana la partida y es cuando, fijaros, cuando ganan estas copias, que estas copias depende evidentemente de cada niño o cada niña, Luego, las etiquetas y sobre todo si vienen de los padres, pensad que lo que dicen los padres va a misa y hay niños, ¿no? Yo me acuerdo un día, un niño de 14 años en un instituto, que yo iba a este instituto para ayudar a los adolescentes que se metían en follones, y me acuerdo un día de un niño que se llama Óscar que me decía, yo no voy a cambiar, Silvia, yo no voy a cambiar nunca. Y le dije, ay, Óscar, que me parece que alguien que para ti es un referente te ha dicho esta frase. Y dice mi padre, Silvia, dice mi padre, me dice, no vas a cambiar nunca. ¿No? Luego fijaros que estas etiquetas que, bueno, que podemos decir, o eres tonto, o eres malo, pero las etiquetas, ¿por qué nos duelen tanto? Porque lo que somos no se puede cambiar. Luego yo creo que de algún modo a nosotros también nos han puesto etiquetas cuando éramos más pequeños. Luego lo hacemos de forma inconsciente, sin darnos cuenta. Pero a mí una cosa que me ayuda mucho es cambiar el ser por hacer esto, ¿no? Por lo tanto, fijaros, no es lo mismo, ¿no? Son tontos que hacen tonterías, o son malos o hacen cosas que no tocan. Luego, fijaros que esto también los ayuda a ellos a perdonarse. ¿Sí? A perdonarse. Y eso no quiere decir no estar reñido, es decir, entenderlos no está reñido con que luego hablaremos de qué podemos hacer cuando hacen cosas que no tocan. ¿Sí? De estos límites, de cómo también les paramos los pies. ¿Sí? Luego, fijaros que el hecho, mirad, yo os pongo siempre de ejemplo que yo tuve un abuelo muy enfermito, que tuvo Alzheimer. Y cuando me acuerdo un día que estiró las cortinas, las rompió, a veces pues ibas al lavabo y había, un desastre, a veces también tiraba la comida y yo nunca me enfadaba. Y nunca me enfadaba porque, claro, porque lo entendía, que no podía hacer otra cosa. Luego fijaros que cuando nosotros creemos, si yo lo que creo es que Alex me pega queriendo o tira la silla queriendo o me da un empujón queriendo, claro, a mí también se me va a disparar mi amígdala, también mi cerebro emocional va a ponerse en guardia. ¿Sí? En cambio, si yo veo que lo que ha pasado en ese momento es que ese cerebro, pues está muy cargado y diríamos, ha secuestrado a su cabeza, a su piso de arriba que piensa, y lo veo como el malestar. Y fijaros una cosa, que es muy fácil, si vuestro hijo se rompe el brazo, lo vais a ayudar, ¿no? Lo vais a ayudar a ponerse la chaqueta, lo vais a ayudar, pero el malestar emocional, ese cuesta de ver. ¿Por qué? Porque está dentro, Luego, la única manera que tenemos de verlo es con los humos, con estos comportamientos que siempre van a ser desproporcionados, fuera de lugar. Luego, cuando pasan estos comportamientos, es por su inmadurez, porque no gestionan, por su malestar, porque explotan. Luego, cambiar la mirada a mí me ayuda mucho. Si yo estoy con unos jóvenes, ¿no? O con mi hijo, y pienso que lo que ha hecho, ¿no? O por ejemplo, le digo una cosa una vez,
o le digo, mira, haz esto, ¿no? Cuando recoge esta ropa. Y luego, en ese momento, él no lo hace y yo se lo digo 2 veces, 3 veces, 4 veces y pienso que me está tomando el pelo, yo voy a acabar saltando. Si en cambio lo que yo veo es que en ese momento no está gestionando y se está dejando llevar, a mí me va a ser mucho más fácil que mi mundo emocional no me traicione a mí, que nosotros también tenemos nuestras amígdalas y también pueden salir nuestras copias. ¿Sí? Luego, fijaros que el interpretar lo que pasa nos va a ayudar mucho para esta segunda parte, sobre decir, vale, pues así, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer yo en esta situación? Luego, fijaros, de algún modo, ¿qué queremos los padres? Bueno, pues queremos que de esta inmadurez emocional de nuestros hijos puedan pasar, ¿no? Puedan con el tiempo, evidentemente, porque todos necesitamos nuestras experiencias, a esta madurez, a esta madurez emocional. Luego, lo que antes decíamos, que bueno, queremos que tengan esta autoestima, esta responsabilidad, para quedarnos tranquilos de decir, bueno, va a ir bien por la vida. Yo el otro día hablaba con una madre que su hija tiene 20 años y tiene mucha inmadurez. ¿No? Los años no siempre van acompañados de madurez. Hay gente de 50 años que dices, no, ha sumado años, pero no ha sumado madurez. Luego esta madre me decía, es que mi hija de 20 años no es madura. Y estos padres son muy mayores y ellos decían, es que ¿qué va a pasar cuando no estemos nosotros? Porque no es madura. Luego esto preocupa a estos padres. Luego la madurez, a ver, la madurez, antes fijaros que yo os decía, la madurez está en cuando aprendemos a gestionar, cuando cuando este director de orquesta puede coger las riendas, ¿no? Las riendas de nuestra vida y decir, a ver, ¿no? ¿Qué me conviene, qué no me conviene, cómo lo hago? Y voy aprendiendo, ¿no? Cada vez a gestionar más mi vida. De algún modo, es como que cogiéramos las riendas de nuestra vida. Luego, fijaros que este cómo, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero, lo que os decía antes, entender que nuestros hijos, según la edad, pero cuando son pequeños, todos están en su me gusta. Es decir, los mueve lo que les apetece, ¿no? Por lo tanto, si tenéis hijos de 3, 4, 5 añitos, bueno, esto me gusta, esto no me gusta y por lo tanto quiero comer lo que me gusta, quiero jugar porque es lo que me gusta, no me quiero duchar porque no me gusta, quiero ver la tele porque me gusta pero también, a ver, no solo los niños de infantil, yo diría que si tenéis hijos adolescentes, pues su me gusta, ¿no? También, ¿no? Es esta parte de nuestro cerebro, ¿no? Que nos dejamos llevar por lo que nos apetece. Yo me acuerdo, bueno, tengo un hijo que ahora ya os he dicho que tiene 16 años, pero el año pasado un día me dijo, mamá, hoy tengo un examen de esos que necesito estudiar rato, pero rato. Y yo le dije que vale, y al cabo de media hora veo que sale fuera, que se pone a jugar a fútbol con sus primos y que, ¿sabéis eso? Que iba pasando el tiempo. Luego, claro, fijaros, es muy fácil, ¿no? Que los niños, pero también los adolescentes, se dejen llevar por su me gusta. Y al final todos tenemos las mismas batallas. Que yo el otro día, cuando le pregunto así a los jóvenes o a los niños, siempre es la hora de duchar, la hora de levantarse por la mañana, ¿no? Es como no les gusta, es todo lo que no les gusta a veces es un caballo de batalla. Luego, esto es así, se dejan llevar por lo que les apetece ahora y en este momento. Y eso es su mirada. Luego esto de las consecuencias, es que me cuentas de las consecuencias, ¿no? Yo a veces, claro, te encuentras, ¿no? que podemos coger al niño y si no come verdura, decirle que si no come verdura no va a crecer, no va a tener vitaminas. Yo no sé si alguno de vosotros esto le ha funcionado, porque, o esto de que si no estudias no tendrás trabajo.
eso es como, ¿qué me cuentas? Eso está años luz aún de donde yo estoy, ¿eh? Por lo tanto, les cuesta mucho poner peso en este después, ¿eh? Por eso, sobre todo cuando son bebés, necesitamos estar pues muy pendientes, ¿eh? Porque realmente se podrían tirar esta olla perfectamente, ¿eh? Porque no, realmente no, este director de orquesta aún está por construir, ¿eh? Luego, fijaros, si nosotros no buscamos la manera, ¿eh?, de frenar sus me gusta, puede acabar con los años un niño o una niña siendo un pequeño dictador, ¿no? Yo el otro día con unos padres que su hija tiene 12 años, bueno, ¿no? La han educado con todo el amor del mundo, ¿eh? Pero los niños no tienen criterio para saber qué les conviene. Luego estos padres se han movido mucho de algún modo, diríamos, por responder a las demandas de esta niña que se llama Martina, pero claro, Martina no tiene la madurez para saber lo que le conviene, ¿eh? Luego ellos piden mucho, pero no todo lo que piden los niños es lo que necesitan, porque ellos van a pedir a partir de su me gusta, ¿eh? Por eso es tan importante que como padres, pues sí que los entendamos, le demos esa confianza que decíamos, les demos ese cariño, pero también necesitan que les paremos los pies, porque no, yo me acuerdo que vivía cerca, unos años atrás, cuando mi hijo tenía 3 años, vivía al lado de un parque. Pues él a las 10 de la noche me podía decir que por qué no íbamos al parque. Luego, claro, fijaros, es como, claro, ¿por qué no? ¿No? Luego, él no tiene criterio con 3 años para saber qué le conviene, pero tampoco cuando son más mayores. A veces van siendo más mayores y ya nos dicen, ¿no? A mí con esta edad, ¿qué me tienes que decir ya? Pero tampoco cuando son adolescentes saben lo que les conviene. Luego sí que hay esta parte importante de qué podemos hacer los padres para frenar, ¿no?, estos me gustan de nuestros hijos, que no los va a ayudar a madurar, ¿eh? Luego, como que ellos están tanto en su presente, en el ahora, es de algún modo es qué podemos hacer para que vean venir, para que vean venir, que aprendan, es decir, que puedan decidir ahora, pero sopesando en qué pasará, ¿no?, en qué pasará después. Luego, bueno, de algún modo que aprendan estas balanzas para que vayan cogiendo esta seguridad y estos caballos que de algún modo todos nacemos, todos nuestros hijos nacen en nuestra cabeza, como un caballo desbocado, puedan ir aprendiendo a poner las riendas, para que ganen esta madurez. Luego, lo que decíamos, hay dos partes en nuestro cerebro, en este cerebro, en este prefrontal, que son importantísimas para la educación. Luego, hay una parte de aquí, ¿no?, que es esta parte que está marcada en lila, que ayudará a que nuestros hijos sean competentes y aprendan pues todo lo que les ofrece la escuela. Pero hay una parte muy importante para que nuestros hijos aprendan a sopesar qué les conviene, y puedan ganar a sus me gusta, que es esta parte que está marcada en azul. ¿Sí? Esta parte que está marcada en azul es como que todos nosotros, que se llama ventromedial, tuviéramos unas balanzas, ¿no? Tuviéramos unas balanzas que nos permiten sopesar qué nos conviene, pero poniendo peso emocional. No es que me conviene solo racional, sino poniendo peso en qué me hará sentir mejor, qué será mejor para mí. Luego, fijaros una cosa, si nosotros, imaginaros que cuando os he puesto ese ejemplo de que mi hijo, yo veo que me ha dicho que tiene un examen súper largo y veo que se va por el jardín. Y si yo salgo fuera y le digo, Isaac, tienes que estudiar. Tienes que estudiar está en la parte lila, ¿no? Esta parte lila, que es esta parte de aquí de nuestro cerebro, esta parte lila, si yo os pregunto, ¿esta parte nos ayuda a frenar nuestros me gusta? ¿Qué os parece? ¿Va a funcionar?
Diana, no sé si querías decirnos algo. No. No va a funcionar, ¿eh? Lo que hace es generar una lucha. A ver, ahora María, a ver si ahora nos resuena. Es como, sí, yo estoy en el me gusta, pero aparece un mensaje, tienes que, lo que hace es generar una lucha, pero no me ayuda. Sí. Fijaros, que de algún modo, cuando vamos con este tienes que hacer, es, a ver, es de algún modo buscar este mensaje racional, pero que es de algún, sí, lo que decía María, es generamos esta lucha porque ahora, ya, si yo os pregunto, lo que decíamos antes es que es importantísimo que nuestros hijos vayan grabando memoria emocional positiva. ¿Sí? Por lo tanto, experiencias de me siento capaz, me siento querido, me siento digno de estima. Luego fijaros una cosa, si mi hijo, yo le digo tienes que ir a estudiar y él se obliga a sí mismo a ir a estudiar, ¿va a generar memoria emocional positiva? Va, ¿qué os parece? Va, ahora imaginaros, imaginaros, no sé, que estáis en el trabajo, trabajéis donde trabajéis, y nos dijeran, ¿no? O nuestro jefe nos pone una tarea que nos parece absurda, y nos dice tienes que hacer un informe o una memoria final. Y nosotros no le encontramos sentido, Si en ese momento nosotros lo hacemos porque nos lo han dicho que lo tienes que hacer, ¿cómo nos sentimos? Va, esa vivencia No nos motiva. No nos motiva, pero esa vivencia nos genera memoria emocional positiva o nos hace sentir... No, como una obligación, o sea, lo sientes como una obligación. No entiendo que no es posible. Sí. Luego fijaros que este sentirlo como una obligación no genera esta memoria emocional positiva. Luego, ¿cuándo sí que generamos memoria emocional positiva? Cuando nuestra intervención activa estas balanzas, estas balanzas que todos tenemos gracias a nuestro, bueno, en este ventromedial, que es decir, a ver, pero ¿qué me conviene? ¿No? Ahora, no que me conviene ahora, porque ahora solo tiene peso este que me apetece, pero ¿qué me conviene mañana cuando esté frente al examen de sociales? Luego, fijaros, esto no es tan complicado. Yo, por ejemplo, bueno, es verdad que yo antes me movía mucho, ¿no? Me iba, fijaros, yo creo que me movía mucho desde este tienes que hacer, ¿no? Hasta este me gusta, porque es lo que hemos aprendido, son vasos comunicantes. Luego muchas veces cuando hablas con los padres te dicen, primero estoy encima y luego ya tiro la toalla y lo dejo hacer. Luego fijaros, nos pasamos de decir, no puedo más, ¿sabes qué? Un día una madre me dijo, lo he dejado jugar 8 horas con el portátil porque yo no podía más. Pero dice, pero hay días que al cabo de una hora le digo, tienes que apagar el portátil. Y luego fijaros, nos vamos de un extremo a otro, pero en ninguno de los dos casos, tampoco como madres o padres, generamos memoria emocional positiva, porque luego es aquello que mal si haces, mal si no haces. Si no dices nada, te sientes mal porque ves que hacen un mal uso, pero si dices algo, también dices, y luego te dicen eso de chapa, o me rayas, o me estás dando un sermón, ¿no? Luego fijaros que no nos sentimos bien, Luego, ¿cómo podemos activar este ventromedial? Pues veréis que hablaremos de estos límites. ¿Y por qué? Porque los límites nos permiten, de algún modo, anticipar el después. Anticipar el después y decidir qué nos conviene. Pero a veces simplemente también es tan fácil como coger a nuestros hijos y, primero de todo, aceptar sus conductas. Es decir, no soplar, ¿no? En vez de decir, ya está bien, ¿cómo se te ocurre jugar en el jardín?
con el examen que me has dicho que tienes. Esto sería no aceptar esta conducta y sería soplar, ¿eh? Va, si yo acepto esta conducta, ¿qué puedo decir? Es entenderla. Sí, Diana. No, digo, a lo mejor eso, entenderle, o sea, entender, porque le entiendes, entiendo que disfrutes más jugando ahora, ¿no? Como validarlo. Sí, Eso es fijaros, cierto. Fijaros, al Ujú. final es aceptar lo que hacen, ¿eh? Y eso nunca va a ser soplar, ¿eh? Por lo tanto, si yo salgo fuera y le digo, jo, Isaac, madre mía, ya entiendo que ahora, qué bien se está aquí jugando a fútbol con los primos, ¿no? Y se está ahí con este sol que hace a estas horas. Luego fijaros que es ponerme en su lugar, es aceptar su conducta, ¿eh? Pero luego fijaros que yo le puedo decir, pero ¿qué pasará mañana cuando tengas el examen de sociales delante? ¿Tú cómo te quieres sentir? Y claro, ellos luego te dicen bien porque quiero que me salga bien. Y yo le digo, pues, ¿qué puedes hacer ahora para que te salga bien? Y luego me dijo, claro, pues estudiar, ¿no? Y se volvió para adentro, pero no se volvió enfadado. Luego, ahora yo os pregunto, ¿va? ¿Eso genera memoria emocional positiva? Va, cuando nosotros tomamos la decisión, no porque nos sentimos obligados, ni porque nos lo han dicho, sino porque cogemos estas riendas de nuestra vida y dices, no, lo que me conviene ahora, aunque no me apetezca nada, es esto. Luego va, ¿esto genera memoria emocional positiva? Sí, ¿eh? Luego fijaros que, bueno, no es lo que, al menos, no es lo que yo aprendí de pequeña, ¿eh? De pequeña lo que oía es esto lo tienes que hacer, esto no lo tienes que hacer, ¿eh? Porque tampoco sabíamos más, ¿eh? Pero fijaros, importantísimo como bueno, la educación, tanto las escuelas como los padres, estimular este ventromedial es lo que va a permitir a nuestros hijos gestionar su vida y grabar, ¿no? Acumular, vivir experiencias de éxito, de memoria emocional positiva. Luego, para ello, lo que os decía, esta parte, bueno, además esta parte que es tan importante, que nosotros, esa frase que dicen tener 2 dedos de frente, es porque realmente es muy importante para la vida. Y aquí os ponía un ejemplo de unos obreros que no tuvieron mucho estos 2 dedos de frente, porque dejaron esta parte sin asfaltar. Bueno, luego en cualquier caso, fijaros, dentro de esta parte que yo os decía, ¿por qué los límites nos van a ayudar a estimular estos ventromediales? Porque nos van a permitir, ¿no? Nos van a permitir de algún modo que los niños pongan más peso en el después. Y poniendo, ¿no? Que salgan de su ahora, de este solo veo ahora, y pongan más peso en lo que va a venir después. Y ahora lo vamos a ver aplicado. Luego yo os quería poner algún ejemplo y preguntaros. Preguntaros si esto es un límite. Ahora hablaremos de los límites, pero ¿esto es un límite? Va, porque a veces te dicen las madres, no, si yo ya le pongo límites, le he dicho 20 veces que esto no lo haga. Va, ¿esto es un límite? No. No es un límite, Va, ¿y esto es un límite? No puedo más. No. Tampoco es un límite, Luego, te he dicho 20.000 veces que te pongas el pijama. Va, ¿es un límite? No, tampoco es un límite, O esto es un límite, que me entere yo que vuelves a insultar a alguien. Va, ¿es un límite o no es un límite? No es un límite, Luego, fijaros, yo me acuerdo en una charla de infantil, pero de niños de P1 y P2, Y me acuerdo de una madre que me decía, pero los límites no funcionan, ¿no? Yo le dije, ¿qué quieres decir? Y dice, hombre, yo le digo a mi hijo, ¿no? Que tenía unos 2 años, que hasta que no se ponga el pijama no va a poder ver la tele. Y no funciona.
Y yo le decía, pero si no se pone el pijama no ve la tele. Y dice, bueno, sí que la ve, porque si no se queja el otro hermano. Luego fijaros, esto es un límite. No. No era ningún límite. Luego, los límites, bueno, o yo cuando era pequeña era la tele. La tele siempre iba a salir por la ventana. Y ahora yo creo que muchas veces son los móviles. Pero bueno, esto lo mismo. ¿Es un límite o no es un límite? No, fijaros que no es un límite y luego no nos va a funcionar. Luego, un límite es una pared. Es cuando imaginaros que nuestros hijos son ríos que bajan desbocados porque es natural que bajen desbocados por su inmadurez. Pero si este río le decimos, mira río, por favor, río, por favor, pasa por aquí, que te va a ir tan bien, va por favor, pasa por aquí. ¿Qué va a hacer el río? Cuando llegue aquí, si le es más cómodo bajar por aquí, ¿qué va a hacer ese río? Por mucho que se lo hayamos dicho, súper bien dicho, Bueno, pues coger el camino que les sea más cómodo, porque se mueven por sus me gusta, sus apetece. Luego fijaros, para que, y además, esto es una cosa que bueno, que te suelen decir los niños, no lo haré más, no lo haré más, no lo haré más, te juro, no lo haré más. ¿Y qué pasa al día siguiente? Bueno, que hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque ese río siempre va a bajar por donde sea más fácil bajar. Luego, ¿qué podemos hacer si al río, si nosotros vemos que el río que no puede elegir bajar por donde le conviene porque él baja por donde es fácil, pues poner una pared, porque si el río necesitamos que vaya por ahí porque eso le conviene, no tenga más narices que pasar por ahí. Luego fijaros, si llega el agua aquí y hay una pared, no va a tener más narices que girar. Luego, a mí me va bien esta imagen, esta imagen de las paredes, ¿no? De construir paredes y sobre todo, paredes que si el río está a esta altura, la pared necesitamos que esté a esta altura, porque aquí yo tengo un vecino que tiene gallinas, pero claro, siempre se le escapan, pero es que tienen una valla muy bajita. Y yo siempre que veo las gallinas digo, estas gallinas campan a sus anchas. ¿Por qué? Porque esa valla no es ningún límite para ellas. ¿Sí? Por lo tanto, los límites necesitamos construir estas paredes que no se puedan saltar. Luego fijaros una cosa, fijaros, cuando a nosotros nos ponen un límite, por ejemplo el de velocidad, nos dicen, ¿no? Primero nos avisan, aquí no se puede ir a más de 120. Y luego este avisar, avisar que no es traidor. Y si luego vamos más rápido que a 120, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si vamos más rápido que a 120? Que nos encontramos la multa, porque si no hubiera multa, o no, solo nos dijeran, venga, va, el próximo día ves más despacio, ¿eso sería un límite? No, Por lo tanto, fijaros que ponemos la pared cuando realmente ponemos esa multa y siempre antes estamos avisados, porque si no lo encontraríamos injusto. ¿Sí? Por lo tanto, los límites necesitamos, no quien avisa no es traidor, pero necesitamos construir paredes, que eso sea realmente una cosa que frene al agua, que genere un problema al agua que va a pasar, que se encuentre en la pared. Luego, si ahora yo os pregunto, evidentemente las familias, cada una es un mundo, y hay familias, ¿no? Cada casa es un color. Luego, los límites, quizá, pues en casa de María necesita unos límites y en casa de Diana necesita otros. Luego, a veces te preguntan, ¿debo poner un límite a la hora de comer con la tele? Bueno, depende, depende. ¿Por qué? Porque eso es un problema para la convivencia y luego te dicen, no es un problema. Pues fijaros, los límites, ¿cuándo los tenemos que poner? Los tenemos que poner como dice el proverbio, cuando hay alguna cosa que nos genera un problema en la convivencia. Y allí, ¿no? Es decir, a la primera de cambio es importante aplicar un límite. Luego hay otra parte, ¿no? Que es el cómo, ¿no? El cómo lo hacemos. Porque fijaros una cosa, si cuando nosotros ponemos un límite, el proceso, cuando ponemos un límite, lo vivimos como
una situación injusta, ¿qué va a hacer nuestra amígdala? ¿Qué va a hacer nuestra cocina? Muy bien, ¿eh? No sé cómo te llamas porque, claro, sale Juan José, pero bueno. Sí, ha hecho así, ¡pum!, ¿eh? Me llamo Paloma, explota. Paloma ha sido muy expresiva, ¿eh? Hace ¡pum!, ¿eh? Luego, fijaros, ¿eh? Si yo le digo a mi hijo que como es tan despistado, que siempre deja las cosas por medio, como yo vuelva a ver una cosa por medio, le voy a coger 1 euro de su guardiola, y lo diga así porque ya estoy cansada de ser la chacha de todo el mundo, ¿qué va a pasar? Eso, ¿cómo lo va a captar? ¿Lo va a captar como diríamos, lo va a vivir bien o lo va a vivir como un ataque? Como un ataque. Como un ataque, ¿eh? Luego fijaros que si lo vive como un ataque, ¿qué va a pasar? Que no va a responder. O sea, va a responder haciendo lo contrario de lo que queremos. Muy bien, ¿eh? Porque habremos soplado. Fijaros, ¿eh? Habremos soplado y luego, ¿no? Pues seguro que no va a funcionar, ¿eh? Por lo tanto, hablaremos de cómo hacerlo, ¿eh? De este proceso, ¿eh? Cómo lo podemos hacer, ¿no? Para poner límites que realmente ayuden a estimular este ventromedial, ver venir el futuro, ¿no? Estas consecuencias, pero sin generar que estas amígdalas, ¡pum!, ¿no? Como decir Paloma, ¿eh? Exploten, ¿eh? Luego, a mí hay una cosa que me ayuda mucho, 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 y por salud mental creo que es muy importante, que es imaginarme que la vida es una excursión, que espero que sea muy larga para todos nosotros, y que cada uno lleva en su mochila lo que empieza y acaba por cada uno, ¿eh? Luego, fijaros, ¿eh? Si ahora yo os pregunto, ¿está en mi mochila que mi hijo estudie? ¿O está en la suya? Está en la suya, ¿eh? ¿Está en mi mochila que mi hija se acabe la cena? Está en la suya, ¿eh? Otra cosa es, ¿qué puedo hacer yo si mi hijo no estudia, si mi hija no cena? Pero fijaros, ¿eh? Es muy, muy, muy importante. Yo, por ejemplo, muchas veces he visto en los parques, muchas veces, a niños pero así pequeñitos, nada, de 2 o 3 años, que se sientan en el suelo y la madre va y dice, me voy, y se gira y hace 3 pasos. Y el niño ni se inmuta en el arenal. Luego vuelven para atrás, ahora sí que me voy. Se giran, ¿no? Hacen 5 pasos en vez de 3, el niño ni se inmuta. Y luego, ahora sí que de verdad me voy. Luego a veces se esconden, ¿no? Bueno, y el niño ni se inmuta, ¿eh? ¿Por qué? Porque el niño en ese momento sabe que no se va que no lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque no nos lo podemos permitir, ¿eh? Porque en ese momento nos sentiríamos mal. Está en nuestra mochila, pero no vamos a dejar a un niño de 3 años. Luego, fijaros, ¿eh? Es muy bueno nunca decir cosas que sepamos que aunque estén en nuestra mochila no las vamos a poder hacer. Pero el ser muy consciente de que yo no puedo hacer que el otro haga, pero sí que puedo decir qué voy a hacer yo si hace o no hace. ¿Sí? Por ejemplo, me acuerdo de un padre que me decía, mira Silvia, me siento fatal, dice, porque cada mañana me enfado con mi hija Abril. Cada mañana. Su hija en ese momento tenía 7 años y dice, cada día la llevo al cole y la dejo gritando y dice, y me siento fatal luego, porque luego nos sentimos muy mal, ¿eh? Luego, ¿qué pasaba? Que él cada día le decía, por favor, Abril, por favor, no me hagas ir tarde, por favor, Abril, vístete rápido. ¿De quién depende que Abril vaya rápido, que Abril se vista? ¿En qué mochila está? ¿En la del padre o en la de Abril? En la de Abril. En la de Abril. En la de Abril, fijaros que cuando pretendemos una cosa que está en la mochila de nuestros hijos, eso es fantástico para amargarse, porque de algún modo se nos va a girar en contra. Luego, cuando ponemos límites muy importantes que hay en nuestra mochila, y a veces los límites simplemente es tener un criterio muy claro y siempre el mismo. Yo había un niño que me decía, Silvia, mi madre me deja saltar en el sofá, pero cuando viene mi abuela me dice, no saltes en el sofá, y me dice que se aclare, o puedo saltar en el sofá o no puedo saltar en el sofá.
Luego fijaros, hay días, ¿no? Yo tengo un recuerdo de muy pequeña, que mi padre, yo muchas veces le cogía sus zapatillas de estar por casa, porque las encontraba ahí en la entrada y era muy cómodo. Pues había días que mi padre me decía, Silvi, mis zapatillas y nada, con cariño. Y había días que me decía, Silvia. Ese día ya no era Silvi, ese día ya era Silvia. Mis zapatillas. Y yo pensaba, madre mía, pero si yo siempre hago lo mismo. ¿Cómo es que? Luego, es importantísimo un criterio. ¿No? Es importantísimo que de algún modo, ¿no? Es como si nosotros un día fuéramos a un banco a pedir un crédito y un día nos dijeron, hombre, sí, toma. Y el otro, luego el criterio igual nos da seguridad, ¿eh? Luego esas cosas, de si podemos merendar en el sofá o no, si podemos, bueno, pues vestirnos en el comedor o no, en la habitación, porque si no, fijaros que puede ser, ¿no? Que no, también nuestro cerebro es como ese vaso que decíamos que se va llenando, ¿eh? Y si no tenemos un criterio claro, a veces hay días que tenemos el vaso vacío y tenemos un criterio más laxo y un día que tenemos el vaso lleno y eso no genera seguridad. Los niños necesitan ver venir, ¿no? Y por lo tanto, que nosotros tengamos, mira, yo el otro día una chica me decía, a ver Silvia, a ver si ayudas a mis padres a que se aclaren cuándo puedo salir y cuándo no. Dice, porque a veces puedo salir a la discoteca y luego al cabo de 2 semanas es muy peligroso y no puedo salir, luego otro día me dejan salir, que se decidan, ¿no? Como que pongan un criterio, ¿eh? Luego fijaros que los criterios nos da seguridad, ¿eh? ¿Sí? Otra cosa es que hagamos excepciones, ¿eh? Es que, por ejemplo, yo tengo un amigo que siempre cenan en la cocina, pero los viernes cenan en el comedor, en el sofá, mirando una peli con pizza. Bueno, pero ya es un criterio, ¿eh? ¿Sí? Por lo tanto, fijaros que no somos incongruentes, pero siempre es el mismo criterio, ¿eh? Luego, a veces un límite es solo decir no expresando seguridad, ¿eh? No hace falta gritar. ¿Sí? Es ese no de decir, no, esto no toca, ¿no? Y ese no con tranquilidad, ¿eh? Y importantísimo, los hechos y no las palabras. Yo me acuerdo un día una maestra de educación infantil que me decía, hoy ha venido una abuela y le decía a su nieta, si no te pones la chaqueta, no te voy a abrir el bollo, mientras estaba viendo el bollo. Y dice, claro, no, fijaros, las palabras decían una cosa que no decían los hechos. Luego, lo que siempre tiene peso, a mí hay niños que me dicen, mi madre me ha dicho que me quedaré sin cine, pero yo ya sé que me dejará ir, ¿no? Yo ya sé que al final me deja ir. Luego, fijaros, decimos una cosa, pero los hechos, ¿no? Es importante que se acompañen, ¿eh? Luego, bueno, importante que no porque pongamos unas normas son límites, ¿eh? Porque muchas veces, por ejemplo, yo llego a una escuela y pone no gritar, no correr, y ves a un niño pasando, corriendo y gritando. Y no pasa nada. Es como si yo fuera 150 y no pasara nada, ¿eh? Luego las normas no son límites, ¿eh? Fijaros, necesitamos, para que sean límites, necesitamos decir, ¿y qué pasará si no cumplimos la norma? Luego, a ver, fijaros que decíamos que lo que es importante es poner límites en aquellas situaciones que sean un problema. Luego, es muy importante, imaginaros que, bueno, ¿no? Que nosotros tuviéramos que torear un toro. Es mucho más fácil torearlo si antes hemos mirado desde fuera la barrera y estamos tranquilos, ¿sí? Porque si estamos dentro de la plaza de toros y el toro nos pilla por detrás, nos va a tumbar, ¿eh? Por lo tanto, es importante coger, ¿no? Muchas veces coger distancia, decir, a ver, ¿qué es, por ejemplo, este padre de abril, ¿eh? A ver, ¿qué está pasando por las mañanas? ¿No? Salgo de la plaza de toros, vale, ¿y cómo lo puedo hacer? Luego, fijaros que cuando antes os decía, y decía Diana, pues aceptar esta conducta o decir que entendemos su conducta, ¿eso por qué es tan importante? Porque es imposible que la visión que tienen nuestros hijos de la vida sea la que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque imaginaros que cada año es una planta que subimos. Nosotros hemos subido muchas más plantas que nuestros hijos. Y es imposible, ¿eh? Es decir, nosotros tenemos escalones para bajar porque hemos sido niños, pero ellos no tienen escalones para subir. Luego es imposible, ¿eh?
Por eso es tan importante que veréis que el primer paso para aplicar límites es primero bajar a su escalón. Luego, yo si queréis os lo explicaré aplicando la mano, que a mí me ayuda mucho. Y aplicar la mano, primero, ¿no? Es el día que pasa alguna cosa que nos estiraríamos de los pelos, el primer paso es me aguanto porque ahora soplaría. Ahora soplaría y por lo tanto me espero, ¿no?, a coger distancia. Por ejemplo, imaginaros que yo digo que mi hija se vaya a dormir, que se vaya a dormir, que se vaya a dormir, y en ese momento le digo, ven que aplicaremos un límite. No es el mejor momento para aplicar un límite. ¿Por qué? Porque mi vaso está lleno. Por lo tanto, aquí es mejor decir paro y mañana, cuando esté lejos de esta situación, por la mañana, al mediodía, luego sí. Luego puedo decir, va, ¿qué podemos hacer? Luego fijaros, ¿cuál es el primer dedo? Os he dicho que el primer dedo siempre va a ser bajar al escalón de nuestro hijo. ¿Sí? Luego, por ejemplo, en este caso de Abril, ¿qué hizo el padre? El primer dedo es, claro, Abril, tiene 7 años, ¿no? Yo ya entiendo que por la mañana, pues uno de más prioritario, pues jugar, entretenerse, porque qué pereza, ¿no? Qué pereza levantarse, vestirse. Por lo tanto, fijaros, para poner límites, este primer dedo es coger, ¿no?, nuestros escalones y ponernos en el sitio de nuestros hijos, no en su pie, de decir, claro, es que qué pereza, cómo cuesta vestirse, claro, ya te entiendo. Pero fijaros, una vez nosotros hemos hecho este trabajo, yo diría que este dedo nos lo han amputado como padres, al menos diría que es un dedo que casi siempre nos saltamos, pero porque no nos lo han enseñado. Pero hay otro dedo que es este, pero claro, ¿sabes qué pasa, Abril? ¿No? Este transmitir que eso no toca. ¿Qué pasaría si cuando yo llego al trabajo, y aquí va muy bien poner ejemplos nuestros? Por ejemplo, Abril tenía 7 años y su padre trabajaba en un concesionario de coches. Y su padre le dijo, claro, Abril, imagínate, cuando nosotros abrimos a las 10, ¿qué pasaría si yo me puedo jugar aquel juego del móvil que me gusta tanto? En lugar de atender a los clientes. Claro, y Abril decía, hombre, no, papá, eso sería un problema. Claro, y el padre dijo, claro, porque no toca, ¿no? Luego aquí fue muy fácil hacer la transferencia de, claro, ¿no? Yo ya sé que jugar es lo más, pero nos genera un problema. Y luego Abril dijo, claro, sí, papá, nos genera un problema. Luego fijaros, este dedo es, bajamos al piso de Abril, la entendemos, y este segundo dedo es, pero ¿cómo le puedo transmitir que eso es un problema? No es un problema para papá, para el papá de Abril, sino es un problema para Abril, ¿no? Esto no la va a ayudar. Y luego, fijaros, una vez hemos compartido ya que eso es un problema y no lo queremos, es va, Abril, ¿qué haremos? Y aquí su padre le dijo, mira, Abril, yo necesito salir a las 8:45. Luego, eso me da tiempo de llevarte a la escuela, de no llegar tarde. Por lo tanto, lo que haremos es a esta hora estar preparados. Pero fijaros, aún no hemos puesto la pared, porque ahora necesitamos generarle un problema a Abril si no hace la conducta que hemos pactado. Por lo tanto, ¿qué pasará si nos entretenemos, yo juego con el móvil, tú juegas con el móvil, nos entretenemos y salimos más tarde de esa hora? Y luego fijaros, aquí es importantísimo que la consecuencia sea muy proporcionada a lo que ha pasado. Y lo que le dijo al padre es, mira, Abril, ¿sabes qué haremos? Si nosotros salimos a 50, querrá decir que durante 5 minutos seguro que hemos jugado cuando no tocaba. Pues luego, cuando sea por la tarde, yo me lo apuntaré y cuando tú quieras coger el iPad perderemos 5 minutos de juego, que es el rato que hemos empleado por la mañana que no tocaba. Y sobre todo, luego falta el dedo chiquitín, que es pequeño pero muy importante, aplicarlo. Y aplicarlo sin gritar. Sin gritar, sin malas caras. Luego, a ver, yo os pongo un ejemplo que a mí me fue muy bien con la hora de dormir. Yo, mis hijos, bueno, yo cuando oigo gente que dice están cansados y se van a dormir, me emociono porque yo eso no lo he visto en la vida. Yo nunca he tenido sueño y la hora de dormir siempre ha sido
a ver, ¿sabes? Hoy me dejo un vaso de agua, hoy me dejo, ¿no? Hoy. Luego, todos son las 1000 excusas, y luego hubo un día que pensé, esto es un problema, porque luego por la mañana les costaba mucho levantarse. ¿Qué hice? Primero, y esperar, pues un momento, pues volviendo del cole, por la tarde, ¿no? Y aplicar el dedo, ¿eh? Y este es, claro, se está también por la noche, ¿no? Uno se relaja, mira la tele y nunca ve el momento de ir a dormir, ¿no? Claro, es que se está muy bien, ¿eh? Y es normal. Pero, y luego yo aquí les dije que, claro, que a mí me había pasado que una noche miré series y por la mañana no había manera de despertarme, ¿no? Y que luego llegué tarde al trabajo, llegué de mal humor. Luego, claro, les dije que el sueño era la comida del cerebro, ¿eh? Es la manera que se alimenta nuestro cerebro cuando duerme. Y que si no dormimos las horas que nos tocan, luego estamos de mal humor, no gritamos y que eso no lo queremos. Y ellos dijeron que no lo querían. Y les dije, claro, pues va, ¿qué haremos? Pues los médicos dicen que necesitamos ir a dormir, ¡pum!, a las 10 para dormir 8 horas. Y eso es lo que pactamos. Yo les dije, ¿qué pasará si vamos a las 10:10? Y yo les dije con toda la convicción del mundo que había oído los médicos que el sueño se tiene que recuperar, ¿no? Porque hay que alimentar ese cerebro. Por lo tanto, si íbamos a dormir a las 10:10, al día siguiente yo me la apuntaría y iríamos a dormir a las 9:50 para recuperar el sueño que teníamos perdido. Y este dedo es sobre todo aplicarlo y buscar mecanismos para acordarnos, ¿no? Porque luego, fijaros, yo tenía una pizarra en el comedor y ponía, ¡ay! Luego cuando lo aplicamos yo les decía, ¡ay! ¿No? Nuestro cerebro mañana necesita recuperar 10 minutos. Con toda la tranquilidad del mundo, ¿eh? Hubo un padre que me contó uno que fue muy buena, ¿eh? Que me dijo una cosa que a mí bueno, aquí hay otra parte importante, ¿eh? Nosotros necesitamos decir una consecuencia que seamos capaces de aplicar. Por ejemplo, hay gente que dice, si no cenas, ¿no? Bueno, haciendo bien el proceso, que decíamos, claro, luego, como esa alimentación la necesitamos, la tendremos para merendar. Claro, aquí, si no necesitamos sentirnos capaces de hacerlo, porque si no, si decimos cosas que dices, uy, eso no lo voy a cumplir, ¿no? Por ejemplo, yo un día una madre dice, le he dicho a mi hija que si no se viste la llevaré en pijama, pero luego eso, no sé, se me pone mal, ¿eh? Luego es bueno que cuando pactemos la consecuencia sepamos, que la podremos aplicar y que no es desproporcionada, porque si es desproporcionada se va a vivir como un castigo y no va a funcionar. Luego ¿por qué esto es tan importante y nos ayuda tantísimo a este ventromedial? Fijaros una cosa, yo os voy a contar un ejemplo que a mí me llamó la atención. Un niño viene un día y me dice, mira, Silvia, ¿sabes qué me ha pasado? Dice que he ido a la escuela con un solo zapato. Yo le dije, ¿qué? Y me dice, mira, mi padre me avisó, Silvia, me avisó, y me dijo que, claro, que era normal entretenerse, pero que él necesitaba salir a las 8:45 del coche, ¿no? Y arrancaría. Y como yo ya era mayor, porque Silvia vivo cerca de la escuela, que si no iría a pie. Y él dijo, yo arrancaré a las 8:45, y dice, y me subió al coche y me faltaba un zapato. Y yo le he dicho, papá, me falta un zapato. Y él ha arrancado. Y yo le dije, ¿y has ido todo el día con los zapatos? Y me decía, sí. Y yo le dije, ¿y lo has visto injusto? Y me dice, no, porque me había avisado. Vale, ¿os parece que al día siguiente este niño, ¿qué os parece? ¿A qué hora estaba en el coche? A menos cuarto con los zapatos. Y antes de menos cuarto estaba, le sobró, estaba sentado allí, hay 40. Fijaros, y con los 2 zapatos, fijaros que una conducta que llevaba así 3 o 4 años, que no había manera, fijaros cómo los límites hacen que este niño, que se dejaba llevar por su me gusta, por su ahora, por su que me apetece, ¿no? Pero no acumulaba memoria emocional positiva, porque cada día luego este niño se sentía mal, se sentía, hago esperar a papá, no hay manera. Luego fijaros que no solo el niño fue puntual, sino que la vivencia, ¿no?, del niño le permitió acumular éxito. Éxito porque he sido puntual. Luego encima decía, papá,
¿no? Como, vamos, que ya estoy. Luego fijaros cómo los límites nos permiten poner peso en, si ahora no hago esto, esto no me va a funcionar, ¿eh? Luego, yo os quería poner, bueno, pues unos pequeños deberes, ¿eh? Que en la medida que cada uno quiera, evidentemente, ¿eh? de podemos, ¿no? Aplicar, primero de todo, ¿eh? Yo creo que los deberes sería ver los humos, ¿no? Poder interpretar esas conductas que no nos gustan, ¿eh? Que no nos gustan y es normal que no nos gusten, ¿eh? Que son desproporcionadas, que son incongruentes y que son fruto de este cerebro emocional que explota y que, bueno, que este cerebro se descontrola, ¿eh? Y que por eso decimos que luego estas conductas de humo las hace este cerebro descontrolado, que es como la copia, ¿eh? De nuestro hijo. Verlas, ¿por qué? Porque va a ser mucho más fácil que no soplemos, porque luego no va a ser de ese me toma el pelo, sino, claro, no puede hacer otra cosa, ¿eh? Y luego que pongamos, entender que nuestros hijos, pues, no pueden hacer otra cosa, no está reñido de pararle los pies. Luego, en qué situaciones cada uno en su casa, cada casa es un mundo, ¿eh? En qué situaciones creemos, y lo ideal siempre, yo siempre digo que es mejor 2 o 3 límites, porque si ponemos 25 va a aparecer el cuartelillo de la Guardia Civil, ¿eh? Y no los vamos a poder cumplir, ¿eh? Luego, es mejor 2 o 3 límites que digas, mira, en mi casa lo que conviene ahora, ¿no? Es quizá, mira, esto genera una situación que genera malestar, ¿no? Y por lo tanto, y fijaros, cuando nosotros, yo había una cosa que es una tontería, pero llegó un momento que empezó a generar malestar, es decir, mi hijo se va al gimnasio y cuando vuelve deja la mochila en el comedor y dice, ya lo haré después, ¿no? Y luego, si tú le dices la mochila, dice, ya te he dicho que lo haré después, porque ese después suyo es, bueno, ¿no? Puede ser al cabo de 3 horas. Y yo llegué un día al comedor y hacía una peste a sudado porque había dejado la mochila del gimnasio, que dije, claro, esto es un problema. En ese momento me aguanté y luego en otro momento le dije que, claro, que yo ya lo entendía, ¿eh? Que lo entendía, que bueno, que llegas rápido, te quieres ir luego a fútbol, dejas la mochila en el comedor, que lo entendía perfectamente. Pero luego le conté que era un problema porque que se imaginara él, ¿no? Pues yo qué sé, que llega al gimnasio y que la mujer de la limpieza, en vez de limpiarlo en ese momento, pues dice, no, ya lo haré mañana, ¿no? Y llega al gimnasio y todo está apestando, ¿eh? Y claro, yo le dije que era un problema si no lo hacíamos en el momento, porque esa ropa dejaba el olor. Y que yo le dije, mira, haremos un pacto. Aquellas cosas, ¿no?, que yo me encuentre y que molesten porque está en un espacio común, claro, yo las voy a guardar. Pero yo le dije una cosa, le digo, si yo hago tareas que no están en mi mochila, yo me las voy a cobrar. Y le dije, ¿qué te parece? Y él dijo, 50 céntimos. 50 céntimos cada tarea que tú hagas, que era una tarea, y luego le dije, bueno, pues me compré una guardiolita y evidentemente al cabo de unos días, ¡pum!, la mochila del gimnasio, ¿eh? Yo aparecí con la guardiolita, él se puso a reír y enseguida puso los 50 céntimos, ¿eh? ¿Y cuántas veces más creéis que me ha pasado? No llego al cortado, ¿eh? No, yo pensaba que me llegaría al cortado porque no ha hecho falta. Fijaros, ¿eh? Y llevaba así, con la mochila, ¿sabéis este despiste? Bueno, estos adolescentes, que es como que viven, bueno, evidentemente en su mundo, su despreocupación, yo lo haré, sin malas palabras, pero claro, cuando llega un momento que eso es un problema, es cuando dices, ahora, si podemos salir de la plaza de toros, y decir, a ver, ¿qué puedo hacer que sea justo y que les sirva? Fijaros, ¿por qué sirve de pared, hombre? Porque 50 céntimos, oye, su dinero es, el nuestro no, pero el que es suyo tiene mucho valor, Luego fijaros que es el proceso, el proceso no lo viven como una injusticia, sino como, claro, algo que es necesario, Y hace que la próxima vez que va a dejar la mochila dice, uy, no, que luego no me acordaré. Y la lleva directamente. Y fijaros que aquí estimulamos este ventromedial, que
les permite generar esta memoria emocional. Luego he hablado mucho y no os he dejado espacio a vosotros, pero no sé si queréis decir algo, pero si queréis, como que ahora seguro que saldrán muchas dudas, bueno, podríamos probarlo y el próximo día empezar, si alguien quiere contar alguna situación, o yo os puedo poner más ejemplos. No sé si queréis Yo comentar tengo algo. una pregunta. Di, Diana. Es que nosotros siempre hemos pensado, o sea, que plantearlo así, como con esa consecuencia, yo pensaba que no era bueno. O sea, que al final no es un castigo, pero es, bueno, aquello de como entrar en el castigo-premio. Entonces, yo, a ver, lo que me gustaría es que entendiera que eso no es bueno, porque no lo es, porque, por ejemplo, dejar una mochila que huele, ¿qué tal? Es un problema para todos. Sí. Eso sin usar el apoyo del refuerzo de consecuencia, claro. Esto no sale, o si sale a lo mejor es en plan carrera de fondo y a muy largo plazo. No obtengo ese resultado inmediato. Entonces, pero no lo usábamos porque pensábamos que no era tan bueno. Entiendo. Mira, Diana, yo si me permites, que no he llegado porque nos quiero, pero mira, yo tenía aquí una diapositiva para enseñaros que el castigo genera rebeldía, adaptación y autoestima negativa. Pero las consecuencias generan responsabilidad y autoestima positiva. Luego, yo creo que aquí, a ver, no es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? Fíjate, Diana, no es lo mismo que yo, por ejemplo, cuando yo soy pequeña, pues mi padre esté cansado de que yo no me voy a duchar y me diga, a dormir sin cenar. Eso es un castigo y además es súper injusto y además no tiene ningún sentido. Y eso se vive como o adaptación, que dices, bueno, como él manda, o rebeldía, que llega a una edad que dices, sí, hombre, ¿no? Porque esto es injusto y además genera autoestima negativa porque no tienes ningún control de lo que va a pasar. Pero no es lo mismo eso que decir, a ver, en la vida todo tiene unas consecuencias, luego, por lo tanto, sí, ¿no? Es como un poco este poner orden, de decir, a ver, ¿no? O incluso, incluso según qué edad, ¿no? Yo me acuerdo de una amiga que hizo una cosa que pensé, jolín, le dijo a su hijo, era la primera vez que salía de noche, y le dijo, mira, Joan, yo te voy a venir a buscar y te vendré a buscar a las 11. Bueno, hizo evidentemente, le dijo que los jóvenes, que en ese momento, pero pactaron una hora porque le dijo, claro, tú sabes que yo siempre duermo a las 9, yo vendré a las 11, pero mi tiempo tiene valor, igual que el tuyo. Luego, si tú a las 11 no estás en el coche, yo arrancaré. Pues a las 11 lo vio a 200 metros, que le hacía así, pues arrancó, Yo cuando me lo contaba, a ver, vivía 2 kilómetros, no es que luego tuviera que hacer 20. Por eso os digo que luego hacer cosas que podamos cumplir, Pero ¿por qué eso ayudó a Joan? Sí, y además, quien avisa no es traidor. A mí si me dicen que el AVE sale a las 12:25, si yo voy a las 12:30, no va a estar el AVE. Luego yo creo que nuestros hijos necesitan aprender que hay cosas que son como son y que si no hacemos, ¿no? Y que los actos tienen consecuencias, aunque no haya mala intención, yo creo que eso ayuda a madurar. Por eso genera autoestima positiva, porque aunque alguna vez se encuentren con la consecuencia, no es vivido como injusto y ayuda a que la próxima vez lo haga de otra manera. Es decir, Diana, si no buscamos métodos para que la piedra en el zapato de nuestros hijos apriete, las buenas palabras es muy importante, que se sientan entendidos, pero la empatía, es decir, parar los pies no está reñido con la empatía. Yo puedo, ¿no?, pararle los pies con mucha empatía, pero necesitan que les paremos los pies. Es como de algún modo, imagínate un árbol muy bonito que lo queremos mucho, necesita agua porque necesita cariño, cuidados, atención, pero necesita la caña, porque si no el arbolito ese pequeñito es muy delgadito y el viento, luego esa caña decir, voy a ver, ¿no? Lo que nos conviene es esto y los límites nos ayudan. Y sobre todo, fijaros que lo importante es el proceso. El proceso en ningún momento activa
como decía Paloma antes, nuestras amígdalas, nuestro boom. El proceso es un proceso, cuando aplicamos los dedos siguiendo estos pasos, que no se vive como injusto. Y se transmite, eso toca. Y si no hacemos lo que toca, ¿no? Es como un niño que dices, tiene muy buenas intenciones, pero no ha podido estudiar, y dices, bueno, claro, yo te entiendo, pero ha suspendido. Es decir, entender no está reñido con, no, claro, pero esto no está aprobado. Luego fijaros que lo ideal muchas veces es que la vida ya tenga su consecuencia, ¿eh? Si un día mi hijo llega tarde y se le escapa el tren, eso es fantástico, porque ahí va a aprender y no hay más, ¿eh? Luego la vida ya hay situaciones, ¿eh? Que no hace falta que hagamos nada de más, porque ya la propia situación conlleva unas consecuencias. Y tienes toda la razón, ¿eh? Los castigos generan autoestima negativa y vivencias de mucha injusticia, pero las consecuencias son necesarias. Porque si no, si le vamos diciendo al río, te conviene pasar por aquí, te conviene pasar por aquí, no ves que, ay sí mamá, ay sí. Pero claro, mañana se dejan llevar por su me gusta porque tienen prisa. Luego, no es que cuando nos digan ya lo haré, nos mientan, ¿eh? Seguro que no nos mienten, ¿eh? Pero si no aprieta la piedra al zapato, mañana volveré a dejarme llevar por mi comodismo, ¿eh? ¿Sí? Probaremos. Bueno, no sé si, Raúl, bueno, no sé si es, has levantado la mano, ¿eh? Que sí. Bueno, Raúl o... Ah, vale, uy, ahora veo. Sí, gracias. Muchas gracias, Silvia. Hemos levantado la mano, tenemos aquí varias preguntas. Va. ¿Quieres empezar tú? Tú, que tenías la pregunta elaborada. Creo. Vale, yo tenía gracias Silvia, una pregunta relacionada con, bueno, pues con, por ejemplo, un ejemplo para que sea quizá más fácil, ¿no? Relacionada con el deseo de acompañar la educación desde la confianza y no desde el control. Claro, ¿no? Sí. Entonces hay veces, pues una situación sencilla, por ejemplo, estamos en el coche, tiene el cinturón puesto y entonces a veces, claro, le gusta mirar por la ventana, a veces se sueltan las cintas del cinturón y empieza a mirar o ¿no? Intentar moverse para salirse de esa cinta, ¿no? Y claro, y muchas veces caemos en decirla, en revisar, ¿no? Para ver si está puesto y yo me doy cuenta que caigo en el control, ¿no? Y mi deseo es, quiero confiar en ti, en que lo vas a hacer. Ese es mi deseo, pero claro, estoy todo el rato y a veces también pues resulta cansado estar también, no solamente cansado, sino también el que no querría educar todo el rato así, ¿no? Desde el vigilar, desde el controlar, sino de quiero confiar en ti y demás, ¿no? Un poco así. Entonces, bueno, no sé si partiendo de este ejemplo, pues un poco saber Mira, yo creo que lo que dices es súper interesante y a ver, yo creo que a mí me ayuda imaginarme que yo como madre me toca arbitrar, ¿no? Me toca, bueno, pues arbitrar cuando hay alguna cosa que no toca, cuando pues hay alguna jugada que no nos ayuda. Luego, no está reñido con lo que decíamos antes, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando mi hija era muy pequeña y me pedía cosas, yo le decía que la entendía porque ella hacía de niña, pero que a mí me tocaba hacer de mamá. Y a mí esta frase, si no se la he dicho 1000 veces, y por ejemplo, cuando me decía, es que esto esto no me gusta, o esta medicina, o esto, o claro, a mí me gustaría mirar por la ventana y bajarme, claro, qué bien se está, cuando te bajas y esto miras, claro, tú haces de niña, pero a mí me toca hacer de mamá, y aquí es cuando arbitramos y dices, pip, esto no toca. Luego, esto yo creo que no es control, es decir, es control si tú pretendes cargar con la mochila del otro, ¿eh? Y buscamos, por ejemplo, el otro día hablaba con una chica de 20 años que me dijo, siempre he sacado muy buenas notas, pero siempre me controlaron mis padres. Pues esta chica, ahora con 20 años, ha dejado los estudios, ¿eh? Luego, si la educación está ejercida desde el control, tienes toda la razón que esto con los años se nos gira en contra. Porque luego es como un pasar factura. Pero si lo hacemos desde el yo te entiendo,
¿no? Yo te entiendo porque tú haces de niña, pero a mí me toca hacer de mamá. Y yo cuando mi hija me dice pescado, no, yo siempre le digo, claro, tú haces de niña y el pescado es un rollo, pero yo hago de mamá y esto toca. Y cuando decimos esto toca, no es esto lo tienes que hacer, ¿eh? Es así. Es así. Luego hay cosas que son así y nos toca arbitrar, ¿eh? Y eso es así, ¿eh? Nos toca arbitrar. Y siempre, yo decía, me acuerdo un día un padre que decía, es que no quiero hacer de policía. Bueno, pero es que nos toca decirle policía, decirle arbitrar, decirle velar por ellos, pero es así. Y es verdad que un día una madre me decía, un día que me relajo y ya la cabra tira para el monte. Bueno, pues nos toca decir, y no es que no confiemos, es que para ellos desde su planta lo que hacen no es nada malo. Por eso no es que controlemos, sino que tenemos que poner ese límite, decir, yo me acuerdo que yo cuando mi hija tenía 2 años pensé, de verdad, bueno, me encontraba que se desataba el cinturón. Un día íbamos a Porteventura, yo me paré en el arcén y mi hermana me dijo, es que te vas a matar, ¿cómo te has parado en el arcén? Y yo dije, bueno, es que se ha desatado. Con 2 años se sabía desatar, era, bueno, una picardía brutal. Y yo, en ese momento sí que me cogí con las 2 manos, con los pies casi, pero en otro momento sí que me paré un rato y le expliqué que ya lo entendía, que le agobiaba, que era divertido, pero que claro, ¿no? Que ella hacía de niña y mamá la cuidaba y para cuidarla necesitábamos ir pues bien agarraditos en el coche. Y le dije que claro, que no tocaba jugar y que si ella jugaba, le enseñé el móvil que había los segunderos, todas las vueltas que diera, cuando llegáramos a un sitio y me pidiera sus peluches y sus muñecos, bueno, como él ya había perdido tiempo jugando antes, pues perderíamos tiempo de jugar después. Pues me lo hizo una vez, ¿eh? Yo puse el crono, me paré con toda la parsimonia, no que aquí la parte importante, me paré en el arcén, la até, yo puse el crono y cuando llegamos a un sitio y me pidió los juguetes, le enseñé y dijo, mira, Ali, necesitamos esperar todas estas vueltas. No me lo hizo nunca más. Os lo juro, ¿eh? Nunca más. Luego fijaros, yo no es que no confíe, es que son niños y hacen de niños y por lo tanto luego es, bueno, cómo lo hacemos sobre todo desde la tranquilidad, fijaros, desde ese momento que dices, oh, también, y una cosa que yo creo que es muy importante es que nos demos permiso para equivocarnos. Para ese día que dices, ay, madre mía, hoy yo he hecho pum. Bueno, pues golpecito en el hombro, que digo yo, y mañana salgo de la Plaza de Toros y miro cómo lo podemos hacer. No sé si te he respondido, ¿eh? Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Bueno, yo escuchando la charla que estás dando, Silvia, hemos llegado un poquito tarde por esto de situarnos con las peques y todo eso. Y bueno, me ha dado el cerebro como 3 vueltas, ¿no? Escuchando, pero para bien, ¿no? O sea, de forma positiva. Y no sé si es una pregunta o una afirmación, pero yo me doy cuenta de que esto es como tener una caja de herramientas con muchas herramientas, pero no sé a ver en qué momento utilizarlas. Con el tema del lenguaje, por ejemplo, hay momentos que sentimos que el no es la mejor palabra y otras veces el no te sale de las entrañas. Sí. Entonces, un poquito también saber cuál es el baremo que hay que utilizar, ¿no? En el lenguaje, porque el lenguaje es peligroso y a la vez es poderoso, ¿no? Sí. Y saber de qué manera emplearlo en el momento más adecuado y con las palabras adecuadas. Sí. Y creo que a veces, en mi caso, se me lía un poco por el tema de si lo estoy haciendo bien, si son las palabras que tengo que utilizar. Pero si hiciera caso a mi intuición y a la parte más visceral, me saldría no el no que diría mi madre o mi padre, pero sí un no como más verdadero. Pero no siempre crees que es el no adecuado. Entonces, bueno, no sé si me explico bien. Te explicas súper bien. Yo creo que aquí hay una cosa que nos puede ayudar, que es la coherencia. A ver, la coherencia y es decir, por ejemplo, si mi hija
O, por ejemplo, y la coherencia es distinguir. A mí me ha ayudado siempre mucho distinguir la necesidad del capricho. Si mi hija me pide un trozo de pastel a la 1 del mediodía, 10 minutos antes de comer, aquí necesita un no como una catedral. No. No, sin ninguna explicación porque no hace falta explicaciones. Pensad una cosa, que si tenéis hijos más grandes y si dais explicaciones, vais a empezar en un partido de tenis, porque pum, os van a dar otra, pum. Luego, y sobre todo si son así muy pícaros, vamos a estar aquí jugando, pum, pum, pum. Luego hay cosas que caen por su propio peso. Es no, ¿por qué no? Yo me acuerdo un día que mi hijo, le avisé, Isaac, hoy no se pueden quedar tus primos, y le expliqué por qué. Y luego al cabo de un rato me dice, mamá, ¿se puede quedar mi primo? Y yo le dije, no. Y me dice su primo, tía, ¿pero por qué no me puedo quedar? Y le dije, porque las pelotas son redondas. Y luego se puso a reír. Yo pensé, ¿yo por qué tengo que dar explicaciones? Porque el cielo es azul, mira. No, es decir, creo que como antes era muy, esto es así porque así, y era muy, muy autoritario la educación de hace unos años, a veces nos podemos caer en el costado contrario de dar muchas explicaciones. Luego, yo creo que necesitamos decir un no como una catedral cuando lo que nos piden es un capricho y no una necesidad. Es decir, decimos sí para cubrir necesidades, pero decimos no a los caprichos. Y aquí no hace falta, y por lo tanto, a mí mi hija me pide, porque su hermano tiene móvil, me pide a los 6 años que quiere un iPhone. Pues le dije no como una catedral y ya está. Y no, y sin más, diríamos, explicaciones, porque además ya lo ven, ¿no? Es ese capricho puro, ¿no? O me acuerdo un día que estaba en el supermercado y veo a un niño que dice quiero esta pelota, quiero esta pelota, quiero esta pelota, y la madre no, y al final la madre dice, pero es una pelota de perro, ¿no? Como quería decir, es que no ves que pides algo sin sentido. Luego, es que a veces los niños piden algo sin sentido, pero solo es el capricho. Luego, fijaros, a mí me ha ido muy bien perdonarme mis errores porque a veces vas a una tienda que hay aquellas cosas para picar, cerca de la caja hay esas cositas pequeñas, todas tan cookies, tan monas, y mi hija, quiero una. Ese día te pilla hablando y dices, bueno, va, la abren, dices, ¿qué? 3 segundos, la abren, ¿me lo guardas? Y luego aquí dices, vale, me lo anoto y esto es capricho. La próxima vez aquí un no como una catedral. Y es la manera de aprender, Por lo tanto, decimos no a los caprichos y decimos sí a las necesidades y cubrimos necesidades. Luego, que algún día nos van a tomar el pelo, más que tomar el pelo, bueno, nos van a vender muy bien su capricho y va a parecer una necesidad. Pero luego, como llevamos muchos años de ventaja, se tienen que notar y se van a notar seguro. Y luego a la próxima, ¿no? Va la vencida, Gracias. De nada. Bueno, pues no sé si tenéis más dudas, más cosas que compartir. No, yo, por ejemplo, lo que hablabas de distinguir necesidad y capricho o un deseo, sí que es verdad que he visto muy reflejado. A mi hijo le pasa mucho lo que dices del pastel, justo a la hora, 10 minutos, mientras está haciendo la comida, se va al armario a coger lo primero que pilla. Sí. Pero ya me di cuenta que era como una necesidad, que le entra hambre y claro, le va a buscar pues, galleta o algo que él me gusta, ¿no? Entonces yo le ofrecí, ya me di cuenta y le dije, vale, lo que tienes hambre y no eres capaz de esperar a que la cena que se está haciendo en este momento en la olla termine. Venga, pues nos vamos a comer una fruta para saciar ese hambre. Y me valió, porque lo que tenía era hambre, era una necesidad. Claro. Como la fruta, pues nos tomamos el postre antes, mientras se termina de cocinar. Y sí que era el ver lo que decías tú, ¿no? El validar, el ver que era una necesidad y no un capricho, que es verdad que él se iba por la galleta porque era lo que le gusta y intentar coger el chocolate, pero le valió que se lo cambiara por una fruta porque realmente lo que necesitaba era comer, no esperar. Pues muy bien, pues es eso, Luego fijaros que es darnos permiso para, bueno, pues para no necesitan vuestros hijos o hijas que seamos perfectos ni tengamos todas las respuestas, ¿no? Luego es ese punto de bueno, aprender a su lado, y cada vez, ¿no? Pues ahí salen cosas nuevas, pues ir aprendiendo.
Bueno, pues mil gracias. ¿Alguien quería decir algo? Sí, Silvia. Hola, ¿qué tal? Soy Alfonso. Hola, Alfonso. Bueno, darte las gracias y la enhorabuena porque me ha encantado la charla y nos has hecho muchas aportaciones. Si me quedara con un titular, es lo que has comentado, que los niños a veces no tienen criterio para saber qué les conviene y creo que a partir de ahí se razonan muchas cosas. Te quisiera hacer una pregunta. Dentro de todas estas tendencias que hay de disciplina positiva, que creo que alguna pregunta quizás ha ido orientada por ahí, de al niño hacerle razonar y en caso de ver cuál puede ser la consecuencia, ¿tú qué elegirías? ¿Una consecuencia como refuerzo positivo o una consecuencia como penalización? Mira, a ver, Alfonso, aquí hay una cosa que va a sonar, ¿no? Bueno, al menos a mí siempre me ha ayudado, ¿eh? Mi hermana tiene una perrita. Y un día con mi hijo, es una perrita que todos queremos mucho, le queríamos enseñar a dar la patita. Bueno, pues cuando nos daba la patita le dábamos un premio, ¿no? Y si no daba la patita, pues no le dábamos un premio, ¿no? Luego, a mí me ayuda mucho que el castigo refuerzo es como la patita de perro. Y eso no es educar. Es decir, cuando nosotros premiamos, por ejemplo, yo cuando veía a la gente de no sé si era la Super Nanny o que tenían como las estrellas, si te vas a dormir a tiempo, una estrella, dormir a tiempo, una estrella, dormir a tiempo, una estrella, y cuando llegamos a 5 estrellas un regalo, a ver, a mí, ¿qué me dan por fregar los platos? ¿Qué me dan por hacer la comida? ¿Qué me dan por no? Eso toca y nos toca y hay que aprender que eso toca. Si no, luego hay niños que dicen, ¿qué me das si lo apruebo todo? Es que es lo que te toca. Luego, fijaros, esto y el refuerzo negativo es lo mismo que decíamos antes del castigo. Es decir, lo que ayuda es que es decir, cuando estimulamos este ventromedial, lo que buscamos es que realmente aprendan a cargar su mochila y que si mi hijo aprueba primero de bachillerato, no me hace contenta a mí. Yo ya lo probé primero de bachillerato. Es él que está labrando su futuro. Luego fijaros que premiar, ¿no? Premiar por algo que depende de ellos no nos ayuda a ganar seguridad. Luego fijaros que esto, Alfonso, está basado en unas creencias que se podía modificar la conducta premiando la conducta que queremos y castigando la que no queremos. Pero eso, a los ojos de la neurociencia, es ensinistrar, no es educar. Educar es qué podemos hacer para que maduren, para que cuiden de sí mismos, para que aprendan a cargar su mochila, sus responsabilidades. Y yo creo que, ¿no? Que hay cosas que se hacían antes porque se desconocía el cerebro. Alfonso, no sé si te he respondido. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Vale, a ti. Bueno, mil gracias por vuestras aportaciones porque de verdad que son súper interesantes, por compartir esta tarde. Llega un punto que te olvidas de la cámara y parece que estemos aquí cerca, unos de otros. Pues bueno, salís con muchos deberes. Yo espero que nos puedan ayudar, ¿no? Yo siempre digo que como madre me siento perdida, pero si luego tengo un mapa y una brújula, digo, vale, ¿no? Pues voy por aquí, voy por allí. Espero que vayamos construyendo este mapa, esta brújula, para poder ir sorteando las situaciones que nos vayamos encontrando. Nos vemos de aquí 15 días. ¿Sí? Gracias, Silvia. Muchas gracias. Suerte y gracias por todo. Gracias, Silvia.